¿Ahí se ve la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. ¿Se ve expandida o se ve como en PowerPoint nomás? Normal. No es la pantalla expandida, profe. Listo. Bueno. Vamos a ver la parte de viscosidad del ejercicio práctico. La guía que yo le subí, el ejercicio 7, por ejemplo, el espacio entre dos placas paralela horizontal es de 5 milímetros y se llena de aceite crudo, que tiene una viscosidad dinámica. Acuérdense que sé que está la viscosidad dinámica absoluta, depende de qué autor busquen, y la viscosidad cinemática. ¿Sí? La viscosidad dinámica de 2,5 kilogramos fuerza, me faltó, o sobre, no, kilogramos está bien, masa, sobre metro sobre segundo. Si la placa inferior está estacionaria, o sea que no se mueve, y la placa superior se mueve con una velocidad de 1,75, determine la fuerza cortante sobre la placa inferior. ¿Sí? ¿Se entiende? Supongamos, esta es la placa superior, en este dibujito, esta es la placa superior, la que es marrón, y la placa inferior que está fija. ¿Sí? Yo le puse así para que más o menos se entienda cuál es la que se mueve y cuál no. La distancia que hay entre placa y placa es de 5 milímetros. ¿Sí? La que genera el movimiento, en este caso, la que transmite la velocidad, va a ser la placa superior. ¿Se entendió? No es el fluido que se está moviendo. ¿Me entienden o no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, ahí sí se entiende. ¿Sí? Bueno. La placa superior está a una distancia de 5 milímetros y posee una velocidad de 1,75 metros sobre segundo. Esa velocidad que está marcada en azul se va a ir perdiendo, ¿sí? O sea, la velocidad más alta donde va a estar en la placa que transmite el movimiento. A medida que va a ir aumentando la distancia hacia la placa fija, esa velocidad va a ir disminuyendo. Esa pendiente que se forma acá, línea de velocidad, ese es el gradiente de velocidad. ¿Se entiende? Que es el diferencial de velocidad sobre el diferencial de distancia. Ese vendría a ser el incremento de la velocidad. ¿Estamos? Bueno, tenemos la viscosidad dinámica o absoluta, el tau, que es el esfuerzo de corte que se genera, que se acuerdan de tau, física 1, lo van a ver también en estática. Los ejercicios prácticos. Está subida en la V la guía. Gente. Bueno. ¿Cómo seguimos? Bueno, el esfuerzo de corte va a ser igual a la viscosidad por el gradiente de la velocidad, o sea, la pendiente del incremento, ¿sí? Del esfuerzo vendría a ser, si ustedes se lo ponen a pensar. Es el esfuerzo de corte, va a ser igual a 2,5 por la velocidad sobre la distancia máxima, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ustedes se están dando cuenta que esta división, ¿qué pasa si yo divido? O sea, si este valor fuera, en vez de 0,05,
25, la mitad. ¿Cómo sería el valor? Más grande. ¿Se entiende? Que a medida que se acerque a la placa, a medida que yo estoy más cerca de la placa que se mueve, el gradiente de velocidad va a ser mayor. ¿Se entiende? A medida que yo más me aleje a la placa de movimiento, el gradiente de velocidad va a ser menor. ¿Sí? Es como si tuviera invertido el eje de coordenada. ¿Sí? Es como la línea de decreciente va a ir así. ¿Sí? Va disminuyendo. ¿Se entendió? Bueno, el tau, el esfuerzo de corte, va a dar 875 newton metros. Básicamente todo... Sí. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Básicamente todos los ejercicios son similares, ¿sí? No van a salir de este contenido, salvo este ejercicio en particular que yo se los quiero dar, está en la guía, pero presten atención porque se puede trabajar tanto como modelos haciendo integrales los sistemas, como básicamente más analítico, ¿sí? Aplicando las principales leyes de la física. Un cuerpo de 20 kilogramos fuerza, ¿qué significa 20 kilogramos fuerza? ¿Es lo mismo que decir 20 kilogramos? No, Entonces, ¿por qué no? porque ahí estaría aplicando la gravedad. ¿Y qué me está dando? Un vector. Newton. Una fuerza, Un vector, ¿sí? Una Una fuerza. fuerza. Una fuerza que consiste en el principio de la primera ley de Newton, digamos. ¿Sí? Estamos. Un cuerpo de 20 kilogramos fuerza está inicialmente en reposo sobre una placa inclinada a 45 grados. El área de contacto del cuerpo es de 0,2 metros cuadrados, o sea, la superficie que toca, y se halla sobre una película de aceite de 0,5 milímetros de espesor con 0,08 kilogramos metros sobre segundo de viscosidad. ¿Qué viscosidad es? ¿La cinemática o la dinámica? Según las unidades. La dinámica. Dinámica, bro. Exactamente. Si estuvieras metros cuadrados sobre segundo, ¿qué sería? ¿Qué viscosidad es? Ahí sí sería La cinemática. cinemática. Sí, Cinemática. la cinemática, si se acuerdan, la cinemática, ¿qué es? ¿A qué va a ser igual? La cinemática. A la dinámica sobre la densidad. Exactamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la resistencia del aceite cuando transcurre 2 segundos del iniciado del movimiento? Suponiendo que hay una distribución lineal de la velocidad. Hágale esquema. Suponiendo un esquema burdo, el plano está inclinado, este es el cuerpo, yo voy a tener el peso, digamos, si estuviera en un plano normal, para este lado, pero como está en un plano inclinado, ¿qué sería esta flecha roja? ¿A qué es igual? ¿A los 20 kilogramos fuerza? Lo normal. Sí, pero el valor numéricamente sería igual a los 20 kilogramos fuerza. No, por Sí, la el gravedad. coseno de 45. Exactamente, es la descomposición del peso inclinado a 45 grados. Acuérdense que va a tener una componente tanto en el eje X como en el eje Y, este caso que es la flecha roja, ¿o no? ¿Sí? Bueno, la cuestión es que el peso está cayendo, ¿sí? Pero la viscosidad o la fuerza que se va a generar, o sea, la fuerza que se va a generar, ¿para dónde va? Para el sentido contrario. ¿Sí? ¿Estamos?
Profe, perdón, tengo una duda. ¿La flecha roja no sería el peso y la negra y la componente en I del peso ese? Sí, lo que pasa es Ah, que esta componente que está acá, la roja, es el peso por el seno de 45. ¿Se entiende o no? sí, sí. Era para hacerle acordar que este es el peso nada más, esa negra. ¿Cuántas veces vas a ¿Sí? ladrar? ¿Sí? Es para sí, marcar eso, nada más, para que se acuerden lo del plano inclinado. Claro, pero profe, ¿Sí? no estaría invertido, o sea, el peso siempre en teoría va para abajo, o sea, perpendicular al plano horizontal. Y ¿Sí? ese otro no sería la componente inversa de la normal. ¿Cómo? La normal, ¿qué es? La La normal es normal perpendicular al plano. es perpendicular al plano, ¿sí? Que es igual al peso, en el caso que estuviera horizontal esto, ¿o no? La normal es el esfuerzo contrario al peso, es lo que uno lo deja caer de la mesa, por ejemplo, ¿o no? Pero eso no es, profe, cuando estamos en una superficie horizontal. Tipo, en el plano Sí. inclinado, la normal no es la opuesta a la componente, bueno, en este caso en Y, del peso. La normal va a ser la opuesta al peso, ¿sí? En este caso, el peso, yo lo único que le marqué es esto, no le estoy marcando la normal, no sé si me entienden. No, pero nosotros lo que decimos, profe, es que, o sea, el peso ahí sería la flecha naranja, porque está, digamos, la fuerza que hace la gravedad que la hace hacia abajo. Si nosotros eso lo descomponemos en X y en Y tendríamos la flecha negra y en X X tendríamos, va a bueno, tener otro valor. Sí, claro, pero el peso sería la flecha naranja, no la negra. sí, el peso de la flecha naranja. El peso de la flecha naranja. Ah, bien, bien, Lo que perfecto. Listo, pasa, listo. lo único que yo lo puse, lo marqué, era ¿para qué? Ahí te voy a explicar. Para que vean esta parte, esto. ¿La ven? El W igual, el W por el seno del ángulo. ¿Sí? Esta componente. Es la componente roja. ¿Se entiende? Rojo o naranja. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, profe, Sí, la profe. descomposición. Este ángulo, ¿se acuerdan ustedes en plano inclinado que esto cuando está horizontal es de derecho? Sí. ¿Sí? Forma vertical, el peso es igual a la normal. Cuando estaba inclinado, el peso se descomponía con respecto al ángulo que formaba el plano. ¿Sí? Hola. Sí, profe, sí, sí. Es eso nada más lo que le estoy indicando. Este Está claro. W era para señalarle de dónde, no, el peso es este, está bien, es el rojo, pero es W por el seno del ángulo. Este vendría a ser el peso propio del cuerpo, sin otro aditamento. ¿Sí? Sí, ahora sí, profe. Bueno, tau, el esfuerzo cortante va a ser igual a la fuerza sobre el área. La fuerza, ¿a qué era igual? A mu por la velocidad sobre el espesor. ¿Sí? Sobre la distancia, sí, espesor. Entonces F1, esto es tau, quiero decir. Tau va a ser igual a la viscosidad dinámica por, por el gradiente de velocidad. La fuerza, si yo despejo el área, me va a quedar igual el área por la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad. ¿Sí? Si yo reemplazo los valores que tengo, que son la viscosidad dinámica, el espesor, la película, y el área de contacto. El área de contacto es solamente este pedacito que está acá abajo. ¿Sí? Ese es el área de contacto. Eso me va a dar que la fuerza 1 va a ser igual a 3,2 la velocidad, porque el dato de la velocidad yo no tengo, que es lo que me está preguntando el problema, digamos, transcurrido 2 segundos inicialmente el movimiento. ¿Sí?
Me está preguntando cuál va a ser la resistencia, que es F1. ¿Sí? La fuerza va a estar en función ahora de la velocidad. Si yo digo, según la primera ley de Newton, la primera ley de Newton, ¿qué dice? ¿Qué dice la primera ley de sumatoria de Newton? fuerzas es... ¿Qué decían las tres leyes de Newton? Una decía que si un cuerpo está en reposo, va a permanecer en reposo. Si está en movimiento, va a permanecer en movimiento. ¿Sí? ¿Cuándo se dice que un cuerpo está en reposo? Cuando la sumatoria de la fuerza y de los momentos es igual a 0, ¿o no? Sí. Ahora, otra decía que la fuerza, la sumatoria de fuerza, ¿qué van a ser igual? A la masa por la aceleración. ¿Sí? Y la tercera ley de Newton, ¿La de la gravedad no era, profe? no. A cada acción le Lo de las corresponde. fuerzas Acción, opuestas. reacción. Acción y reacción. Exactamente. Cada acción genera una reacción igual y opuesta, en todo caso. ¿Sí? Esas son las tres leyes de Newton, principalmente. Bueno, como decía Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza, digamos que se genera, va a ser igual al peso por el seno del ángulo menos F1. ¿Sí? Todo esto va a ser igual a la masa por aceleración, ¿o no? Se sigue manteniendo. La aceleración, ¿qué es? Es el diferencial de velocidad sobre un diferencial de tiempo. ¿Se entiende acá ahí? El peso lo tenemos, 20 kilogramos fuerza sobre el seno por el seno de 45, menos la fuerza F1, que se opone al movimiento, que es la fuerza digamos, de la fricción de corte. Va a ser igual a 3,2 por la velocidad. Esto va a ser igual a 20 kilogramos fuerza sobre la gravedad para que me dé la masa por el diferencial de la velocidad sobre el tiempo. Va a ser igual a la fuerza, a toda la sumatoria de fuerza. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. ¿Qué ejercicio es? Porque entré tarde a la clase, pensé que arrancaba y media. ¿O es un ejercicio? El 9. Ah, bien, bien. Te hago otra pregunta, profe. Los ejercicios, los resultados, para poder Ya comparar. lo subo ahora. Ahora lo subo. Genial. ¿Se acuerdan Sí, que sí. la clase pasada yo le dije le doy una semana para que lo Ah, sí, intenten sí. hacer medianamente? Me acuerdo, listo. Termina la clase y lo subo. No hay problema. Gracias. Sí, estoy grabando la clase. Después la subo cualquier cosa. Bueno. La sumatoria de fuerzas tiene que dar igual a 0 si está en reposo, teóricamente. Yo voy a decir que el sistema está en reposo. En reposo significa, gente, no significa que está quieto. Según la ley de Newton me decía, un cuerpo que está en movimiento va a tender a estar en movimiento. La sumatoria de fuerza es igual a 0. Un cuerpo que está estáticamente quieto va a mantenerse estáticamente quieto, si no hay una fuerza que le interrumpe del exterior del sistema. ¿Sí? ¿Se entiende? La parte de estática. Disculpe, profe, ¿puede Sí. silenciar al chico ese que está hace rato con el micrófono abierto? Por favor, no sé. Creo que no lee el chat por eso. Listo. Entonces, recuerden la parte de que decía si estaba en reposo o estaba en movimiento, va a mantenerse en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza externa al sistema. O sea que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea que estáticamente, digamos, no estáticamente porque se confunden. El sistema está en equilibrio.
O sea, ¿sí? Está quieto, está en equilibrio. ¿Sí? Bueno. Entonces, digamos, acomodando un poquito esta ecuación, ¿sí? Pasando este término al otro lado, me Profe, quedaría... se está viendo el PowerPoint y no la presentación. Al menos es lo que yo veo en la pantalla. Sí, sí, está clavada el Power. ¿Ahí está? Ahora sí. Ahí está. Bueno, acomodando un poco la ecuación, o sea, yo voy a pasar la masa, que sería la división de los kilogramos fuerza sobre la gravedad, para el otro lado, y el diferencial de la velocidad sobre el diferencial de tiempo. ¿Sí? Me va a quedar esto. Esto es igual a 0. Para mí, en ese instante, por más que tenga velocidad, pero el cuerpo se compensa con todas las otras fuerzas, es igual a 0. O sea, se mantiene, digamos, en un estado de equilibrio. Se podría decir, más que estático, sino que está en un estado de equilibrio. ¿Sí? Como decía la ley de Newton. Separando las variables, básicamente, es acomodando un poquito, o sea, sacando como un denominador, pim pam pum, le va a quedar esta ecuación. ¿Sí? Si yo integro, ¿sí? La velocidad la voy a integrar desde la velocidad inicial, que es 0, porque el cuerpo estaba quieto, hasta la velocidad final, ¿sí? Más, digamos, el tiempo de 0 a 2 segundos, que decía el problema. ¿Sí? Haciendo esa integral, me va a dar esto. El logaritmo natural de la velocidad final menos 4,42 elevado a la velocidad final más 1,57 elevado al cuadrado. ¿Sí? Así, resolviendo las integrales. ¿Vamos? Seguimos teniendo una incógnita en esta ecuación, que es la velocidad final. Despejando la velocidad final, acuérdense que para sacar el logaritmo, ¿cómo teníamos que hacer? Hacer el inverso, que era el número, la e elevado a 3,14, que vendría a ser este, para bajar el logaritmo natural, más 4,42, porque ya le saqué el logaritmo natural, ¿sí? Eso me va a dar una velocidad de 4,46 metros segundo, una velocidad final, o sea, cuando yo alcance los 2 segundos transcurridos del sistema de tiempo, me va a alcanzar una velocidad final de 4,46 metros por segundo. Pero a mí me interesaba saber cuál era la fuerza que se generaba en la resistencia de la viscosidad del fluido para que, digamos, se mantenga constante el sistema. ¿Sí? La fuerza va a ser igual a 3,2 por la velocidad. ¿Qué velocidad? Los 4,46 metros por segundo. Multiplicando eso me da 14,27 newton. ¿Se entendió? Es bastante complicado el tema de usar derivada y diferenciales. Se los hago, no es un problema de examen final ni de parciales, aviso. No se lo acuerden de memoria porque no tiene mucho sentido. Pero es un problema bastante explicativo para que se den cuenta que también tienen que usar otras cuestiones como análisis matemático. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Perfecto, profe. Sí, sí. Sí, Por profe, acaso, sí. No va a ser un examen de parcial, no lo vean mucho, es para que lo tengan, porque es bastante complicado y lleva bastante tiempo, pero es más o menos para que tengan una noción de cómo son los prácticos. Bueno, esto sí es más o menos parecido a un examen de parcial y ha salido en exámenes finales. ¿Sí? Este creo que es el ejercicio 10, si no me equivoco, me olvidé de poner. Calcula la potencia aproximada perdida por la fricción en este cojinete. El aceite que tiene una viscosidad de 0,72 pascales por segundo, si la velocidad angular es de 200 revoluciones por minuto. ¿Sí? Tiene una longitud de 1 metro. El cojinete, no el eje. Estamos hablando del cojinete porque todo es pérdida por el cojinete.
el cojinete tiene un diámetro de 0,36 y hay una película de espesor de 0,23 milímetros entre el cojinete y el eje, o el árbol, como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, la potencia, ¿a qué igual? Al par de torsión por la velocidad. ¿Sí? El par, ¿a qué era igual? En física 1. Un par, ¿a qué igual? Fuerza por brazo y palanca. Exactamente, fuerza por distancia. Es como si fuera un momento, ¿o no? ¿Qué pasa? Sí, profe. Que el par se llama cuando yo tengo dos fuerzas en sentido opuesto distribuidas a una distancia X. ¿Sí? Se genera un par. ¿Estamos? Por la velocidad de rotación. La velocidad angular Pero, ¿podría poner la diapositiva con los datos anterior un segundo? está en la guía también, ¿eh? Sí, sí. Listo, gracias. Bueno, la velocidad angular está en radianes sobre revoluciones sobre minutos, o sea que son ¿qué tipo de coordenada? ¿Cartesiano o polares? Polares. Polares. ¿Sí? Yo lo voy a tener que pasar a ¿qué cuestión? ¿A qué unidades? Porque la distancia y las distancias y la viscosidad están en coordenada cartesiana. O sea, si yo lo tengo en coordenadas polares, yo lo voy a tener que pasar a cartesiana. ¿A través de cómo? Pasándolo a radianes sobre segundos. ¿Se entiende? Entonces sería 200 por 2pi, ¿sí? Que sería 180 grados, 360 grados, los 2pi, por 1 minuto sobre segundo. ¿Sí? Me da 20,94 radianes sobre segundo. Nosotros tenemos acá el par, que va a ser igual a la fuerza, por el diámetro sobre 2, o sea, el radio, vendría a ser desde el centro hasta el punto más alejado. La fuerza, ¿a qué va a ser igual? Al tau, que era el esfuerzo de corte, por el área. ¿Se acuerdan? Tau es esta partecita que está acá, que es la viscosidad por el gradiente de la velocidad. ¿Sí? La velocidad lineal, porque esta es ¿qué velocidad es esta? Esa velocidad angular. Angular. Entonces, a mí lo que me interesa, la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio, que es la velocidad que está en el extremo, a donde se aplica el par, ¿sí? Por el área. El área que está en contacto, en este caso, que sería todo este pedacito y todo lo que está acá en contacto, va a ser igual a 2pi por el radio por L, que es lo mismo de decir base por altura. ¿Se entendió o no? Sí, profe. No es un volumen esto, porque muchos lo confunden como un volumen, como que está calculando la base del cilindro y le está metiendo a tercera dimensión. No, es un área. Hay muchos que lo confunden, no sé. Es un área, ¿sí? ¿Cómo sería esa área? Yo voy a tener 2pi, que es el área, digamos, esta parte del cilindro, la parte de arriba, lo corto a la mitad y lo amplío y me queda como si fuera un rectángulo. Ese es mi área de contacto. ¿Se entiende? Que serían los 2pi por radio por el largo. Me queda como si fuera un rectángulo. El área de contacto. ¿Sí? Bueno, la fuerza, dijimos que era igual al esfuerzo de corte, que el esfuerzo de corte iba a ser la viscosidad por el gradiente de velocidad,
como la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por radio sobre, ¿sí? Esa es la velocidad tangencial, la parte de acá arriba. Esta es la distancia que hay entre el eje y el cojinete, y esta va a ser el área, que va a ser 2pi por el radio por L. Todo esto me va, si lo acomodo un poquito, ya me queda 2pi por radio al cuadrado, ¿sí? Por L, el largo del eje que está dentro del cojinete, el largo, digamos, del cojinete, digamos, la profundidad que tiene el cojinete, por la viscosidad, por la velocidad angular sobre la distancia. Esto no es el gradiente de velocidad, gente. ¿Sí? El gradiente de velocidad es el que está acá. Es el gradiente de velocidad lineal. ¿Sí? El que está acá. Lo único que hice es descomponer un poco para acomodar un poco la ecuación. Nada más. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe, se entiende, perfecto. Bueno. Entonces, el par, como habíamos dicho que es la fuerza por la distancia, yo acá tengo la fuerza, que es la parte de acá, por la distancia que es el radio, el diámetro dividido 2. ¿Sí? Esto va a ser igual, abriéndolo un poco más, el diámetro sobre 2 al cuadrado. ¿De dónde saqué este valor? Esto. ¿De dónde estoy sacando esto? El radio. Exactamente. El radio que estaba, este radio que estaba acá, el radio que es igual al diámetro, la mitad del diámetro, ¿o no? Claro. Sí, profe. Entonces yo lo que quiero hacer es expresarlo al radio en función del diámetro. ¿Para qué? Para que si yo junto la ecuación me queda un poquito más ordenada, va a ser pi sobre 4, que serían esto, el 2 elevado al cuadrado, por el diámetro al cubo, porque voy a tener diámetro al cuadrado, más un diámetro más acá, dando vuelta. Todo esto está multiplicando, ¿no? Más un diámetro más, van a ser 3 diámetros. ¿Sí? La longitud por la viscosidad, por la velocidad, ¿sí? Velocidad angular, sobre la distancia. Entonces la potencia va a ser el par por la velocidad angular, en este caso sí meto la velocidad angular, ¿sí? Acuérdense que para sacar la fuerza se usa la velocidad lineal. Ahora, para sacar el par, tengo que usar la velocidad angular, ¿sí? Para no equivocarme con la calculadora, ¿sí? Y tener que sacar la velocidad lineal, yo sigo manteniendo todas las variables del problema. ¿Se entiende o no? ¿Por qué lo transformé en velocidad angular? Para que no haya un procedimiento más en el sistema donde pueda generar un error. ¿Sí? Bueno. Entonces, el par, que va a ser lo que estaba en la filmina anterior, que está dentro del paréntesis, por la velocidad angular. La potencia, en definitiva, va a quedar 4pi por el diámetro del cojinete, diámetro interno, la distancia del cojinete, la viscosidad del aceite que tenga, por la velocidad angular, ¿sí? Sobre la distancia. Esta velocidad angular está al cuadrado porque este W que está acá entra al paréntesis, ¿no? Multiplica acá el sistema. Y eso me va a dar 5,3 kilovatios. Esa es la energía que se pierde por calor. Que se transmite ¿cómo? ¿A través de dónde? ¿Quién la transmite? En el sistema. ¿Quién tiene movimiento en el sistema? El aceite. El eje. ¿No? El eje se está moviendo. El eje, al estar moviéndose, va a arrastrar una película de aceite, ¿sí? Que esa película de aceite va a lubricar el sistema para que no haya desgaste del eje ni del cojinete, y a través de esa pérdida de fricción que se genera, porque acuérdense que
los fluidos fluyen entre capa y capa, ese movimiento entre capa y capa genera una fricción, y esa fricción necesita liberar temperatura, ¿sí? La libera a través del aceite que le traslada al cojinete, ¿sí? Es lo que haría frenar. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo lubricación en un eje? Voy a meter metal entre metal, ¿sí? O sea que la fuerza de fricción va a ser mucho mayor. Y la energía que se pierde de temperatura va a ser mayor a 5 kilovatios. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hace? La lubricación no solamente, para que lo entiendan, la lubricación en un cojinete, en un árbol, que se llama en un eje, en una bomba, en una biela, el cigüeñal, lo que haya, digamos, conjunto de movimiento, no solamente a mí me evita la fricción, también disipa temperatura para que no se funda, porque si llega un nivel de temperatura donde los metales alcanzan una temperatura de soldadura en caliente, se van a fundir. Es lo que se llama, lo famoso que se llama el motor se pegó, es porque se soldaron, se autosoldaron, pieza con pieza. ¿Sí? Eso le pasa mucho en las máquinas de fresado. ¿Conocen una fresadora? Un torno control numérico. Sí, profe. La mayoría de las máquinas de arranque de viruta, transformación de material por arranque de viruta, tienen mucho movimiento. Es más, tienen caja de cambio. Un torno, una fresadora, para cambiarle las velocidades se utilizan caja de cambio. Caja de velocidad es lo mismo que tiene el auto, es exactamente lo mismo. Bueno, con otro nivel de complejidad más o menos, se usan engranajes rectos, no helicoidales, toda esa cuestión. Básicamente, pero esos engranajes generan mucha fricción, ¿sí? El aceite lo que hace es meterse, genera una película lo más delgada posible, ¿sí? Primero, el aceite no tiene que generar resistencia. Y segundo, lo que yo necesito de la lubricación es que me disipe temperatura, principalmente. Me enfríe el sistema. Y las máquinas de CNC, las fresadoras convencionales, los tornos convencionales, es más, la misma perforadora que tienen ustedes a mano, tiene una cajita de engranaje que lleva grasa en vez de aceite. ¿Sí? La misma licuadora tiene una cajita de engranaje de plástico que lleva grasa. La grasa sirve tanto para lubricar, para eliminar el tema de fricciones, como para disipar principalmente temperatura. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me excedo de una cantidad de grasa, principalmente pasa cuando se instala una bomba, digamos con un manchón o con un sistema de acople, ¿sí? Porque vos tenés el motor y tenés la bomba separada a nivel industrial, no te lo venden juntos. Vos le tenés que poner un acople, que se llama manchón principalmente, o un acople de fricción, o por eso. Ese acople casi siempre lleva rodamiento en vez de cojinete. Esos rodamientos, la mayoría le echan grasa a mansalva. Le echan mucha grasa que tape el rodamiento, te dicen, tapa el rodamiento de grasa. Error. Si yo le pongo mucha grasa, no disipa temperatura. La grasa trabaja como aislante térmico. ¿Sí? Al trabajar como aislante térmico, no disipa temperatura, los metales alcanzan temperatura y se funden. Se terminan soldando entre sí. ¿Sí? Por eso la lubricación no solamente a mí me sirve para eliminar fricción, sino para también eliminar temperatura a través del medio de comunicación. El mejor aislante que puede existir es el aire. Aunque ustedes no lo crean, básicamente, si ustedes construyen una pared y dejan una capa de aire entre dos paredes, van a tener un aislante térmico. ¿Sí? Básicamente. Bueno, este sería los ejercicios de viscosidad. Lo que yo les pasé en la guía, ya les subo las soluciones. No tiene nada del otro mundo.
no podemos seguir adelantando. Hasta acá llega propiedad de los fluidos. No hay ejercicio más complejo que esto, básicamente. Yo le voy a subir la guía, ya le subo las resoluciones. ¿Tienen alguna duda de algún ejercicio de guía? No, profe, yo tengo unas dudas. Sí. Bien, primero, una pregunta. En el ejercicio 2, usted pone densidad relativa igual a 13,6 igual a ST. ¿A qué hace referencia con ST? El ejercicio 2 es densidad relativa. En algunos libros le llaman gravedad relativa y le ponen ST. Ah, bien. Lo podés buscar como DR, que es densidad relativa, o peso relativo, ¿sí? Sí. Porque, o sea, densidad relativa y gravedad relativa es exactamente lo mismo. En algunos libros le ponen ST. Nada más es para que tuvieran la misma... Bien, bien. Otra pregunta. En el ejercicio 2 también tenemos que calcular, bueno, la masa total del fluido, y para eso tenemos que calcular el volumen del cilindro, ¿puede ser? No, el volumen es dato. El volumen es 22,38. Ah, sí, lo tenés que calcular. No, Sí. no lo da, te Sí. da la altura y el diámetro. Te da la altura y el diámetro. Sí. Y lo la calculás con la calculo. formulita pi radio al cuadrado por altura, ¿no? Sí. O pi por diámetro sobre 4. Es lo mismo. Bien. Y después la formulita que dice densidad relativa, que es igual a la densidad absoluta sobre densidad de referencia. ¿Qué densidad de referencia usamos? ¿La del agua? El agua. El agua. Ah, bien. La de Cuando es líquido, el agua. Cuando es aire, cuando es un gas, el aire. Bien. ¿Sí? Entonces usamos la del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Siempre. Sí, esa es la densidad. Exactamente. Ahora, si lo querés trabajar con peso específico, ¿qué tenés que hacer vos? ¿Me estás preguntando? Sí. Si vos si lo querés trabajar con... esa sería La- densidad relativa. Ahora, si yo te digo, calculame el peso relativo, ¿cómo lo haría? Igual, ¿puede ser? Sí, pero a la densidad que tenés que hacer para que se transforme en peso específico. Multiplicar Dividirlo por la densidad absoluta. No, multiplicarlo por la gravedad. multiplicado por la gravedad, claro, sí. O sea, la densidad, que es 1000, la multiplico por Ah. 9,8 y me da el peso específico del agua. Claro, porque había un ejercicio que había que calcular el peso relativo y yo lo hice con la misma fórmula de densidad. Me faltó entonces multiplicarlo por la gravedad. Exactamente. Ah, genial, listo. ¿Sí? Exactamente. Por eso te preguntaba. Claro, Hay claro, muchos sí, que por se eso. confunden Lo hice de con esa esa forma. ¿Qué es el ejercicio 6? No, el 5. Ah, el 5. Bueno, el 6 también te pide lo mismo. Sí, creo. Bueno. Bueno, el 5 te tiene que dar 0,012. ¿Te da eso? El 5, a ver. Ah, el 5 me pide la densidad relativa, el peso específico y la densidad. ¿Qué respuesta me está diciendo vos, profe? Peso específico, peso relativo. Peso relativo no pide el 5, me confundí yo. Bueno, con la densidad relativa es lo mismo, te da el mismo valor, aunque vos no lo creas. Si querés Bien. hacerlo por las dos formas y te va a dar 0,012. 0,02. 12. A mí me quedó distinto. A ver, el peso específico del líquido, ¿cómo lo obtuviste? Veamos el 5. 6 newton dividido el volumen. O sea, el peso específico dice, peso específico es igual a masa por gravedad sobre volumen, que es igual a peso sobre volumen, ¿no? El volumen primero te lo dan en centímetros cúbicos. Yo lo que hice Claro, ahí fue pasarlo a metros metros cúbicos. cúbicos.
Sí. Sí, Y te cinco. queda ¿Se ve la pantalla? 12.000 12.000 te queda. newtons sobre metro cúbico. Sí, a mí Está me bien. queda, No, profe, está clavada en la diapositiva 31. queda 12.000 newtons sobre metros cúbicos, me quedó el peso específico. Sí, a mí igual. Bien. Ahí Después está. la densidad Bueno, me quedó en 1023. Vos tenés, el ejercicio 5 te dice que tenés un peso, digamos, cuando un líquido se vierte en una probeta graduada, se encuentra que el peso del líquido tiene 6 newton. Sí, Cuando actúa, ocupa un volumen de 500 mililitros sí, a eso lo pasé a metros cúbicos. a metro cúbico. Te queda 0,5. 0,0005. 4 ceros. No, pará. 5 ceros. 5,0. Bueno. Y eso te da 12.000. Entonces, vos al peso lo dividís por el volumen. Y vos vas a tener el peso ¿qué? Específico del cuerpo. Tal cual, sí. ¿Está? Ese sí se lo tengo bien. Después la En- densidad, La densidad, vos ya tenés el peso específico. claro, la La dividí dens- por. Ah, bien, bien. Sí. Vos el peso específico lo vas a dividir por la gravedad y te va a dar la densidad. Ah, la densidad no es el peso. El peso de los 6 newtons. ¿No? ¿Sí? Por eso yo estoy usando el peso específico que calculé antes. Vos 6 dividido 500, que es el volumen, los 6 newton dividido el volumen te va a dar el peso específico. Porque estás hablando de 6 newton, es el peso. Sí. Después ¿Sí? la masa dividida el volumen te da la densidad. No, ¿cómo la masa dividido el volumen? No, al peso que vos calculaste, el peso específico, ¿cuánto te da vos? El peso específico me da 12.000 newtons sobre metros cúbicos. 12.000 newtons sobre metro cúbico. A eso yo lo divido por la gravedad. Sí. ¿Sí? A los 12 dividido el 9,81. ¿Sí? Sí, Sí. sí, profe, eso te queda te- 1.224,49 kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos. Más. Claro. La Kilogramos densidad, más. la densidad del fluido, sí. Esa es te la da densidad. Claro, sí, ¿Sí? me dio eso a mí. Sí, sí. Ahora, la densidad esa, a la 1,22, La dividís por 1000. 1,22, ¿qué dijimos? Por No, 1223 kilogramos sobre metros cúbicos, la dividís por 1000 y la lo multiplicás dividís por 1000 9,8. y te va a dar la densidad relativa. Claro, ¿Sí? claro, claro. Y para que sea peso relativo, Sería los 12 kilonewton metros cúbicos que calculaste inicialmente dividido el peso relativo del agua. bien. ¿O no sería lo mismo de la densidad relativa multiplicarla por 9,8? ¿Cómo? No, si lo multiplicas te va a dar, sí, te va a dar lo mismo, sí. Bien. O sea, no sé si me entendés. La densidad relativa y el peso relativo te dan el mismo valor. Sí, porque es la misma fórmula. ¿O no? No, sí y no, porque el peso es igual a la densidad por la gravedad. Si yo pongo, ¿te acuerdan que yo lo vimos en el filmín anterior? Se va a simplificar la gravedad porque es en el mismo lugar. Termina siendo lo mismo. Siempre llega a lo mismo. Sí. ¿Estamos? Bien, 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 bien. ¿Alguna consulta más? Profe, Sí. en ese ejercicio, el 5, Sí. ¿cómo le queda entonces el resultado de la densidad relativa? 0,0012. A mí me da otra cosa ahí. ¿Cuánto te da? Claro, me da 1,22 también. Claro, a mí me da 1,224. Claro, a mí también. Pero nos da en otra unidad nosotros, creo. No, la densidad relativa no tiene, o sea, es Claro. adimensional. No, es adimensional. Porque Perdón, tiene la... Yo lo que hice fue hacer 1.224,48 kilogramos sobre metros cúbicos, dividido los 1.000, digamos, kilogramos sobre metro cúbico. 12, usted dividió en 12 newton, dividido en 9,81.
No, hicimos 12.000 newton sobre metros cúbicos, dividido 9,81. Y te da 1.224. No, yo lo que hice es, como densidad es masa sobre volumen, calculé la masa con los 6 newton esos y me dio la masa 6,61 kilogramos. Y a esa 0,61 kilogramos lo dividí por el volumen, que es el que te da también, pero en la unidad metros cúbicos, y ahí me da 1.223. Claro, profe, yo hice lo mismo, calculé No, todo está bien por el separado, digamos. resultado. No, es que yo le puse kilonewton. Está bien, Ah. me equivoqué yo. 12 kilonewton. ¿Está bien? No, está bien el resultado de usted. Usted le da 1,22. Sí, ese es el resultado, digamos. 1.200. Sí, está bien. Ah, listo. Es 12 kilonewton metro cúbico. Profe, y el ejercicio 4 es únicamente un despeje, es medio fácil. El ejercicio 4, la viscosidad cinemática y la densidad relativa de un líquido son O sea, nosotros teníamos una formulita ¿Cuál es que la la Sí. cinemática era igual a la dinámica sobre densidad, y ahí despejábamos la que Sí. pide la dinámica. Es así nomás. Sí, así nomás. Bien. Acordate que está hablando, acá arriba dice la densidad relativa es 2. Ah, entonces tenemos que... Ah, me salté esa parte entonces. Entonces con esa y la... El 2 multiplicando por 1000 Por te va a 1000. dar la densidad del fluido. Bien. ¿Sí? Ahí estaba la trampa, Ahí básicamente. está. Bien, bien. No me di cuenta de eso. Gracias. ¿Sí? Después lo que tenés que hacer es esto, los 5,4 por 10 a la menos 4, dividirlo 2 por 1000, básicamente. No, estoy hablando. Esa es la velocidad. No, esto multiplicado, quiero decir, por 2 por 1000. Este valor multiplicado 2 por 1000. ¿Sí? Que te va a dar 1,12 pascales por segundo. Ya se lo subo la respuesta con todo la... O sea, no es le voy a subir la respuesta con todo el desarrollo. Ahora cuando terminemos la clase, le subo la respuesta con todo el desarrollo. ¿Sí? Paso por paso. Para que más o menos lo entiendan. Profe, Sí. en el 11, que es el del eje que explicó, ¿me puede mostrar el tema del espesor? Que no me quedó claro ahí. ¿Qué tema del espesor? Que vos tenés el espesor que es de 0,23 milímetros, ¿no es cierto? Y usted puede decir que lo abre, cosa que le quede un rectángulo que es sería la superficie de contacto, ¿no es cierto? Sí, pero no es lo mismo el espesor que el área de contacto. Bien, ¿cómo entra el espesor? Eso es lo que no entiendo. El espesor entra por fórmula, está acá. La fuerza, ¿sí? Va a ser igual al tau por el área. Se está viendo ¿Sí? el problema. No se clava de vuelta, ¿por qué? Profe, pasa que tiene que poner compartir pantalla completa en lugar de ¿Ahí está? ventanas. No, profe, se sigue viendo la guía. Ahí está, ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. La fuerza es igual a tau, que es este pedazo que está acá. Esto que está acá es tau, es el esfuerzo de corte. ¿Sí? ¿Se acordó o no? Ah, bien. Sí. Es tau. El esfuerzo de corte es la viscosidad por el gradiente de la velocidad. Que el gradiente de la velocidad va a ser la velocidad sobre el espesor, sobre la distancia. ¿Me entendés? Que sería el espesor. Es una distancia.
Sí. Ahí lo meto. Ahí la meto. Claro, lo que me confundía a mí es que pensaba que tenía que poner dos veces el espesor. ¿Me explico? Vos lo que te estás confundiendo es el área de contacto con respecto al espesor. Eso es lo que vos me querés decir, ¿o no? Claro, pasa que el espesor, viste, cuando vos lo ves como en la filmina del ejercicio, vos tenés como un espesor abajo y arriba. Acá. Claro, Y claro, entonces pensaba que había que poner dos veces el espesor. No, en este caso te dice que el espesor es 0,23 milímetros, ¿sí? ¿Me entendés? Pero Sí, no sí, te sí. dice el ejercicio si está concéntrico el eje. Guarda, que es la otra trampa de los ejercicios. Si el ejercicio te dice que el eje es concéntrico, o sea que está centrado, es la mitad de este valor. Ah, o sea que en ese espesor de 0,23 milímetros está teniendo en cuenta la parte de abajo y de arriba, digamos, de esa foto que estamos viendo. Sí, es como si tuviera pegado el eje a la parte de arriba. Y este sería el máximo. Claro, entonces sí contemplo los espacios. Lo que no me quedó claro a mí era si tenía que poner 2E. Esa era la... No, es este valor solo. Es como si fuera la distancia máxima. Claro. ¿Sí? O sea, Profe, Es como igual que si... ya está dividido. Si yo te digo que el espesor máximo es tanto y el eje es concéntrico, a esa distancia la tenés que dividir por 2. Profe, y le hago otra consulta en base a esto. Si, por ejemplo, no sé, el ejercicio de examen fuera así, ¿no? Y Sí. el E indica solamente el espesor inferior. Nosotros ahí deberíamos asumir que Que el de deberíamos arriba del multiplicarlo mismo. por 2 porque es concéntrico, digamos, ¿o no? No. Si está marcado así, es este pedacito el mismo que hay acá. O sea que esta es la Claro. distancia máxima. ¿Sí? Pero no tengo que poner 2E para tener en No, cuenta. Y pero ahí no están porque concéntricos, profe, ¿o no? está concéntrico, pero la distancia es como... A ver, para. A ver si no, ahí O está. sea, claro, mi pregunta era si Es usted como no... si vos no- tuvieras esta acá. Puede. A ver si- Ahí se ve. Bueno. Esto así es algo que no está concéntrico, ¿o no? Claro, Claro, pero sí. en el ¿Está? ejercicio sí Ahora, figura como si concéntrico. esto está así, y te lo muestra el ejercicio, te lo da el dato y te lo marca, ¿sí? Está concéntrico. Acá yo tengo la distancia máxima que hay acá, es 0,23. Acá también hay 0,23. ¿Sí? Claro, profe, pero Es o sea, el como que ejercicio que nos... no, te lo estoy explicando. Es como que la distancia acá más este pedacito te da 0,23, la suma de los dos. O sea, en el ejercicio ya me da la suma de los dos lados. Es como si yo, Sí, digamos, es pego como, el eje a uno de los es como si lados, tuviera digamos. esto así. Así, claro, como quedó ahí. Exactamente. La distancia máxima es 0,23. ¿Sí? Hay ejercicios que te dan, que es más, el ejercicio, a ver, O sea que se aclararía, digamos, en el enunciado del ejercicio, deberíamos darnos cuenta, digamos, que hay que dividirlo o no. el ejercicio, por ejemplo, el 8, el ejercicio 8, por ejemplo, te dice que el diámetro del cilindro es 50 milímetros, ¿sí? Y que se desplaza en un tubo vertical de 52 milímetros. ¿Estamos? O sea, tenemos un tubo y un pistón adentro, o un cilindro adentro. ¿Cuánto es la distancia máxima? 2 milímetros. 2 milímetros. Siendo que el pistón esté apoyado al lado de una pared. Claro, y Bueno, si no, 1 milímetro cada lado si es y concéntrico. si es concéntrico, ¿cuánto va a ser el espesor? De 1 milímetro. 1 milímetro. Pero ¿Estamos? yo en la fórmula pongo los 2 milímetros. O sea, ya contemplo de los dos lados, digamos. ¿Sí? Bien.
Claro, profe, creo que la pregunta que tratamos de hacer con el compañero, no sé si puede poner de nuevo el gráfico del ejercicio 11, eh, porque ahí en el gráfico el E que está marcado, o sea, el espesor, lo marca con respecto al lado inferior. A la parte inferior. Claro, entonces ahí era la pregunta de no sabíamos si Sí, tomar el E de los dos lados, en ese caso, porque a pesar de que no aclara que es concéntrico, marca uno de los dos lados, como si fuese concéntrico. De hecho, el dibujo como que lo muestra así. Claro, o sea, si en la sí, fórmula del tau habría que poner 0,46 en vez de 0,23, digamos. no, en este caso es 0,23. Bien. O sea que esto que me está Básicamente. marcando serían... La Ahí sería distancia máxima. E sobre Es 2, como digamos. es sobre 2, claro, exactamente. definitivamente. Sería eso. Bien, perfecto. Gracias, profe. Es más, el 8, si lo quieren hacer de las dos formas, para que vean la diferencia por ustedes, ¿sí? De las dos formas, tanto centrado como no centrado. No sé si me entienden. El Sí, ejercicio profe. 8 lo Sería pueden utilizando hacer el doble de espesor, digamos. el E con 2 milímetros o el E con 1 milímetro. ¿Sí? ¿Está? Y van a ver que hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. ¿Sí? O sea, no sería lineal la relación, digamos, entre la velocidad de caída y los espesores. Si yo lo- Y no, porque el gradiente, el tau, el esfuerzo cortante, ¿de qué depende? De la viscosidad y del gradiente de velocidad. Si el gradiente de velocidad es muy chico, que sería la velocidad dividida la distancia, te va a dar un tau chico. Si es muy grande, el tau se va a ir agrandando, el esfuerzo de corte, ¿sí? En el caso del 8, acuérdense que es como si fuera una caída libre. No sé si me entienden. ¿Se entiende o no? El ejercicio 8, si ustedes se lo No, imaginan, van a ver es como algo así. exacto, como el 2, el dibujo. Es como el 12, básicamente. Está así. Esto va a caer para abajo. El pistón o cilindro. ¿Sí? El aceite se va a meter por acá. Por estos costados. ¿O no? Sí. ¿Sí? Acuérdense, entonces la fuerza, ¿para dónde va a salir? ¿Para arriba o para abajo la fuerza de...? Arriba. Exactamente, la fuerza se va a ir para arriba. ¿Sí? La fuerza de fricción, digamos, el esfuerzo cortante. ¿Estamos? Siempre contrario a cómo se está moviendo el cuerpo, digamos. Sí. ¿Ah? De 10, profe. Este no tiene nada de especial, el 10, bueno, van a ver que hay una diferencia de fuerza, nada más, que está debido, este es un claro ejemplo que la distancia, por más que sea la misma velocidad, el mismo fluido, la distancia interfiere mucho en el tema de la fuerza, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, bueno, y todos los otros son básicamente más de lo mismo. La gravedad de presión, bueno, esto es el mismo, viscosidad, esta densidad. Eh, bueno, esto es cuerpo inclinado, ahí lo tiene el W bien marcado. ¿Está bien marcado? Sí, ahí profe estaría bien. Era para que se acordaran, para que recuerden que el W salía del componente con este angulito. ¿Sí? Nada más. Era modo de ejemplo, básicamente.
Y nada más. ¿Alguna otra duda? El teórico ya se lo voy a subir. No puedo seguir avanzando si, o sea, más allá que vieran algo de presión, pero no vieron el principio de Pascal. O sea que no podemos, sí podría hablar de algo de fuerza y de presión, pero no vieron el principio de Pascal en el teórico. ¿Se acuerdan algo del principio de Pascal de Física 1? No, profe. Por eso no puedo seguir avanzando el principio. El principio de Pascal, para que tengan una noción, se usa en todas las máquinas que poseen sistema hidráulico. La prensa ¿Sí? hidráulica se basa en eso. Exactamente. Todo el sistema hidráulico que existe en la ingeniería se basa en un principio que es el principio de Pascal. El sistema de freno de pedal de su auto se basa en el principio de Pascal. ¿Sí? Lo de la fuerza chica sobre un área chica es igual a la fuerza grande sobre un área grande. Exactamente. O sea, que la presión se transmite en los fluidos son incompresibles, teóricamente, idealmente, dijo Pascal, y que como son incomprensibles, transmiten fuerza. ¿Cómo la transmiten en la fuerza? Básicamente, la presión aquí es igual a fuerza sobre área. O sea que la fuerza va a ser aquí igual a la presión por el área. ¿Sí? Si yo aplico una fuerza sobre un émbolo chiquitito, va a generar una presión. Para que esa presión sea una fuerza mayor, ¿qué voy a tener que hacer? Aumento el área. Si aumento el área, multiplico la presión y me va a dar una fuerza más grande. Es un multiplicador. ¿Sí? Eso se basa en el principio de Pascal. Ahora, ¿cómo sacamos la presión en fluido estático que está en el recipiente? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se podría calcular la compuerta de un dique? ¿Qué fuerza se le genera en la compuerta del dique, básicamente? Son cargas distribuidas. ¿Vieron carga distribuida en Física 1 o en estática? No recuerdo, profe. Sería la carga del agua, digamos, del embalse. Sí, es una carga distribuida, porque toda no hay una carga puntual. Son todas las. Si vos ponés ahí, cada tramo va a tener una fuerza diferente, es una carga distribuida. Es como si tuviera una viga al techo. A lo largo de la viga va a tener distintas cargas. ¿Sí? Pero todas esas cargas yo las puedo simbolizar o simplificar en una sola fuerza. ¿Se entiende? En una viga. En fluido pasa lo mismo. Todas esas presiones me van a generar distintas fuerzas. Todas esas fuerzas las puedo generalizar en una sola. Después, ¿a dónde se aplica? Porque la pared del dique no es toda igual, va a depender del punto de presión. ¿Sí? ¿A dónde se aplica eso? Va a depender de la distribución de las cargas. Y ahí vamos a ver algo de estática. Chicos, para que tengan una idea, esta materia es lo mismo que estática, lo único que cambia es cómo se genera la fuerza. En estática no le dice cómo se genera la fuerza. Le dice la fuerza vale tanto. ¿Sí? Acá la diferencia es que la fuerza, nosotros no te decimos la fuerza. Vos tenés que calcular la fuerza. ¿Quién la genera la fuerza? ¿Se entiende? En estática te dan la fuerza ya hecha. Nosotros te vamos a pedir que calcule la fuerza. Nada más. Pero la materia, más o menos, si lo ven como estática, la primera parte, que es estática del fluido, es lo mismo que estática. Sacando círculo de Moore, bueno, eso ya sería estática dinámica. Después, todo lo que es estática, somos iguales, calculamos momento igual, el torque es lo mismo, o sea, no le vamos a sacar nada del otro lado. La única diferencia es que nosotros le pedimos cómo se genera la fuerza. Como en este caso, que yo le dije que le estamos pidiendo el tau, ¿sí? En este caso, nosotros le pedimos el tau, que es el esfuerzo cortante,
¿Listo? El tau, que es el esfuerzo cortante, lo genera una fuerza. ¿Sí? Ese tau, ¿quién lo compone? X situación o X elemento. ¿Sí? Eso es lo que nosotros le pedimos, que me calculen el tau, o sea, la fuerza. ¿Cómo se calcula? Esto es lo que lo genera. En estática, el tau se genera por otra cuestión. ¿Sí? Es lo mismo. Estamos hablando básicamente de lo mismo, nada más que son generaciones diferentes. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Por mi parte no, profe, está claro. La presión es la misma porque le tienen que explicar, tenemos que entrar con el teorema de Pascal por eso. Yo no le puedo explicar el teórico, sería avanzar mucho, por eso le tienen que explicar el teórico. Porque supuestamente el fluido es incompresible, o sea, el fluido no se va a comprimir, entonces se va a trasladar a esa presión. Lo que puede modificarse, según Pascal, usando el principio de Pascal, el beneficio ese, yo puedo modificar la fuerza. ¿Sí? La presión es la misma en todos los puntos de la tubería. Es como decir, si yo piso el freno, voy a generar una presión en el sistema de tubería. Todos son iguales a lo largo de que lo tome a distintos puntos de la cañería de freno, va a ser igual la presión. ¿Cómo va a trabajar diferente? Es según los bombines que estén en la rueda, el servo que me ayude, otra cuestión, otro mecanismo, que no viene al caso, ayuda. Profe, ¿me puede No, decir el cuánto principio daba de el Arquímedes 11? es de flotación, el principio de Arquímedes. Y el principio de Arquímedes nosotros lo usamos para el tema de la hidrostática, para calcular la fuerza, ya van a entender. A medida que yo me voy hundiendo, va a ir aumentando la presión. Es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué me quería decir? No, profe, yo le quería preguntar si me podía decir cuánto daba el 11, porque no la anoté acá y bueno. El 11, la potencia te da 50,3 kilowatts. Perfecto, gracias. Ya le voy a subir las resoluciones. Ahora terminamos y le escaneo la resolución. ¿Sí? Ya le subo la resolución. Es más, Arquímedes tiene dos, el principio de flotación y el principio, bueno, de la presión. ¿Sí? Pascal es una ley de Pascal. ¿Sí? Flotación era el del empuje, ¿no, profe? ¿Cómo? El de flotación es el que tenía que ver con el Empuje. empuje. Sí, es por qué flotan los barcos de acero en el mar. Es la explicación lógica, física. Bueno, nos vemos el martes que viene. Disculpe que sea corto, pero no podemos avanzar en el práctico. El martes que viene van a tener teórico, van a ver lo que es presión. Yo les voy a tratar de conseguir esta semana el práctico de la clase pasada. Ya les subo la resolución de los trabajos de la guía. Acuérdense que es como les voy a decir en todas las clases, la guía no es que los ejercicios del parcial van a salir de la guía o son similar, es una ayuda para que ustedes estudien. Tienen bastante libros en internet, apuntes con ejercicios resueltos para hacer si quieren. ¿Sí? El Robert Mott está todo el libro, la última edición está en inglés, creo que la octava, y están todos los ejercicios resueltos. No hace falta ser un traductor porque son cuestiones numéricas, se lo van a entender. No, el otro profe no puede dar clase hoy. ¿En qué libro dijo, profe, perdón? El Robert Mott. Mott. Si vos pones en internet Mott con doble T, te va a salir. Robert, dijo, Robert Mott. Pones Mott en internet, libro de mecánica de fluido, Mott, así como lo puse en el chat, Ajá. y te va a salir.
Buenísimo, profe, gracias. Ese está. Todo está. La cuarta guía, la cuarta edición la van a encontrar en PDF, fotocopia, medio. Y la última edición, que es la 9, a color, pero en inglés. Y si buscan la resolución del libro, están, pero en inglés. ¿Sí? Está todo el libro resuelto. ¿Qué otra cosa más? Avísenle si ustedes tienen a través de las redes sociales a sus compañeros conocidos que estén por rendir esta materia el día 20. Vamos a tener clase igual, no se preocupen. Que se matriculen en la UB, porque no se están matriculando. Estamos teniendo un acta de bastante gente, pero nadie se está matriculando en la UB. Que revisen el protocolo de la UB para el examen final, si le pueden avisar a su compañero para que se pongan a matricular, porque después va a venir el examen final y van a decir, ¿y a dónde rendimos? ¿Sí? Bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Vamos, profe. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.